Hola, hola, Dios les bendiga. Gracias por acompañarme una semana más con estos devocionales. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder seguir escuchando tu palabra. Gracias por permitirnos este día, Señor, con la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Pedimos que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, que este mensaje que se nos va a compartir en este día, que sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño devocional que lo he titulado Obedientes a la voz de Dios. Y para ello les voy a pedir a que me acompañen a darle lectura únicamente a la parte final de Zacarías capítulo 6 versículo 15, que dice de la siguiente manera: y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Bueno, pues aquí Dios les estaba dando una encomienda, unos pasos a seguir a estas personas, y precisamente por eso les daba esta palabra y les decía que lo que él les había mandado iba a suceder si escuchaban la voz obedientemente, la voz de Jehová, nuestro Dios. Y llama mi atención esta última frase que dice, si oyereis obedientemente la voz de Jehová, nuestro Dios. No nos dice que si oyéremos la voz de Dios, nos dice que si oyéremos obedientemente. Y precisamente mientras le estaba dando un repaso a este devocional, venía a mi mente, no sé si ustedes recuerden esa historia de cuando el pueblo bueno, en este caso David, llevaba de regreso el arca de Dios, y que en el camino dice que, no me acuerdo en qué la iban trasladando, pero dice que en lo que la iban trasladando, que tropezaron, no me acuerdo si eran bueyes o no me acuerdo, pero dice que estos animales que llevaban el arca, que tropezaron. Entonces dice que uno de los que iba acompañando a David a llevar el arca, dice que extendió su mano hacia el arca simplemente para detenerla, para evitar que el arca se fuera a caer. Mas, sin embargo, nos dice que cuando este hombre actuó de esa loca manera de intentar rescatar el arca para que no cayera al piso, dice que Dios se enojó mucho a causa de que extendió su mano contra el arca, porque básicamente sabemos que el arca de Dios básicamente era la presencia de Dios. Entonces este hombre hizo aparentemente una buena obra. ¿Por qué? Porque este hombre extendió su mano para evitar que el arca se cayera, ¿verdad? Mas, sin embargo, la voluntad de Dios era otra. Entonces dice que cuando este hombre extendió su mano para detener el arca, dice que Dios se enojó en gran manera, que automáticamente este hombre se murió. ¿Por qué? Pues porque no estaba permitido que cualquier persona tocara el arca. De hecho, estaba únicamente, la orden de Dios había sido que los levitas eran las personas encargadas de precisamente de trasladar el arca, entre otros utensilios de lo del tabernáculo y todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que este hombre, podemos pensar que a lo mejor qué triste porque el hombre lo hizo de una buena manera, ¿verdad? El tratar de evitar que el arca de Dios se cayera, pues de hecho es una buena acción, ¿no? Podemos decir que es algo bueno porque este hombre no quería que se cayera. Pero aquí podemos encontrar el pero de que la voluntad de Dios no era esa. Dios únicamente les había dado la orden de que el arca de Dios solamente la podían trasladar los levitas. Y ojo aquí que el arca de Dios no era de que la agarraran así como cualquier cosa, sino que el arca de Dios tenía sus propias herramientas de manejo. Por ahí nos habla de que, no sé bien cómo estaba, pero el chiste es de que tenía unas hendiduras, unos mentados anillos les llamaban, donde iban a pasar como unas varas y la iban a ir cargando. Ese era el modo en el que la iban a trasladar. O sea, el arca no se podía tocar. ¿Por qué? Porque era algo muy, muy preciado que básicamente representaba la presencia de Dios. Mas, sin embargo, a lo mejor en ese momento este hombre no pensó en las consecuencias de sus actos, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que este hombre intentó detener al arca para evitar que se cayera, pero la voluntad de Dios no era esa. La voluntad de Dios era únicamente que los levitas fueran los que trasladaran el arca. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de cuán importante es escuchar obedientemente la voz de Dios, porque si escuchamos simplemente la voz de Dios, pues es una cosa, pero Dios nos pide que escuchemos obedientemente. Esto quiere decir que le prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque muchas veces al nosotros solamente escuchar, no sé si les pasa, cuando no, bueno, en el caso mío, ¿verdad? Que nuestros padres nos dan una orden. No sé si muchas veces les pasa
de que les dan una orden y ¿qué es lo que sucede? Pues de que nos distraemos por X o Y y no le prestamos atención. Por eso Dios nos dice que escuchemos obedientemente la voz de Él. ¿Por qué? Porque si no prestamos atención a lo que Él nos dice, podemos caer en graves consecuencias. Entonces, en base a todo esto, una vez que ya nos ha quedado claro lo importante de poder escuchar obedientemente la voz de Dios, surge la pregunta, ¿cuántas veces habremos perdido buenas oportunidades o cuántas veces nos habremos perdido de grandes bendiciones de parte de Dios por no escuchar obedientemente su voz? Muchas veces Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces Dios nos quiere hablar y nosotros por flojera o por otra cosa, por distraídos o como ustedes le quieran llamar, ignoramos la voz de Dios pensando en que no va a pasar nada. Pero sí pasa. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios en su momento nos quiere bendecir y si nosotros no hacemos caso a la voz de Dios, pues ¿qué va a pasar? Simplemente nos vamos a perder la bendición que Dios tiene. Porque eso es muy importante, que nosotros comprendamos que para poder nosotros ser bendecidos, que para nosotros poder ser como cambiados, transformados, tenemos que escuchar obedientemente la voz de Dios. No se trata nada más de escuchar la voz de Dios y decir, ok, gracias, no, sino que tenemos que ser obedientes, obedientes a la palabra de Dios, obedientes a lo que Dios nos habla, obedientes a lo que nosotros leemos en su palabra. ¿Por qué? Porque a Dios se agrada la obediencia. Y yo sé que cada uno de ustedes pues va a tener sus propias experiencias, inclusive en su casa, los que son padres, ustedes saben que como padres tienen el deber, por así decirlo, de enseñarles a sus hijos a ser obedientes. En el caso de nosotros como hijos tenemos pues la obligación o la responsabilidad, como le quieran llamar, de saber, de aprender que debemos de ser obedientes no solamente a nuestros padres, sino que a nuestras autoridades, lo que cuando estamos en la escuela, ser obedientes a nuestros maestros, si es el caso que ya trabajamos, ser obedientes a nuestros jefes o a nuestras autoridades laborales, y así sucesivamente. Nosotros tenemos que aprender desde chiquitos a ser obedientes. En el caso de nosotros como familia, pues gracias a Dios que nuestros padres siempre nos han inculcado a la obediencia, siempre nos han estado tratando de enseñar del por qué es bueno ser obedientes y siempre también nos han remarcado las consecuencias que van a la mano dado a la desobediencia. Siempre nos han enseñado que si tú desobedeces, hay una consecuencia. Si tú desobedeces, va a haber un castigo. Siempre nos han enseñado así. Yo pienso que esa es una forma en la que los niños pueden ir aprendiendo a que si no obedecen va a haber una consecuencia. Y que si obedecen, pues va a haber una como recompensa, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque así mismo nos pasa con Dios. Si nosotros obedecemos a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice, Dios nos va a bendecir. Mas, sin embargo, si nosotros desobedecemos a la voz de Dios, pues tristemente nos vamos a acarrear graves consecuencias en base a la desobediencia. Por eso nosotros es importante que obedezcamos a la voz de Dios, pero que escuchemos su voz obedientemente. Que a partir de hoy, nosotros cada vez que Dios nos hable, escuchar lo que Dios nos quiere decir y obedecerlo de inmediato. Porque muchas veces pasa de que cuando decimos al rato, ese al rato nunca llega. ¿Por qué? Porque se nos olvida o porque nos ocupamos tanto en otras cosas que cuando queremos hacer las cosas, pues nos perdemos de la bendición. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando Dios nos habla, Dios nos quiere hablar para que hagamos las cosas de inmediato. ¿Por qué? Porque pues, Dios así lo quiere. Nosotros tenemos que seguir lo que es la voluntad de Dios, tenemos que seguir las órdenes de Dios. Así que pues yo espero que este pequeño devocional haya sido de bendición para sus vidas. ¿Y qué les parece si finalizamos con una oración? Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias porque nos permites poder estar delante de tu presencia. Gracias por enseñarnos, Señor, la importancia de obedecer, Señor, y de escuchar atentamente a tu palabra. Te pedimos que nos perdones, Señor, si te hemos desobedecido, que nos perdones si hemos ignorado tu voz, Señor, o si hemos tratado de hacernos pues de tratar de no entender, Señor, tu palabra. Pedimos que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a que a partir de hoy podamos estar atentos a tu palabra y que no solamente estemos atentos a tu palabra, Señor, sino que inmediatamente actuemos obedeciendo, Señor, a todo aquello que tú nos dices, a todo aquello que tú nos hablas. Ayúdanos, Señor, también a poder obedecer lo que dice tu palabra, Señor, que podamos tomar, Señor, tu palabra, Señor, que es la Biblia, que podamos tomarla
como ese manual de instrucciones que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a agradarte, ayúdanos a serte fieles, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Ponemos en tus manos nuestras vidas, pidiéndote que nos perdones y que nos ayudes, Señor, que a partir de hoy podamos ser esos hijos que tú quieres que seamos, Señor. Seas tú también obrando nuestra vida, nuestra familia, nuestro corazón de acuerdo a tu voluntad. Ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades, pidiéndote que seas tú respondiéndolas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, conforme a tus riquezas en gloria. Aquellos que estén enfermos, Padre, puedan recibir sanidad, Señor. Aquellos que estén necesitando un milagro, Señor, pedimos que extiendas tu mano poderosa y obres un milagro, Señor, en cada una de sus vidas, en sus familias. Extienda, Señor, tu mano poderosa, Señor, para bendecir cada uno de los hogares, para bendecir, Señor, a cada matrimonio, para bendecir a cada familia. Seas tú, Señor, bendiciendo, prosperando las fuentes de empleo, Señor, las provisiones tuyas de lo alto, Señor, sean sobre cada persona en cada una de sus hogares, Señor. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por acompañarme una semana más con estos devocionales. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.